Bienvenidos, soy Gloria Acevedo, soy psicóloga y logopeda desde hace tanto tiempo que no había facultad de psicología en Asturias. Me formé en la Universidad Pontificia de Salamanca. Para mí es un gran honor el haber sido invitada para impartir esta conferencia en un día tan especial para la Facultad de Psicología de Oviedo, la festividad de su patrón Huarte de San Juan. Por ello, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a su decano, don José Carlos Núñez, al equipo de Canal y de manera muy especial a don Luis Castejón, mi colega como logopeda de profesión. Las limitaciones del COVID han impedido que pudiéramos realizarlo de forma presencial, así que estoy en esta sala, sola con el cámara, una de las salas de ADANSI, la Asociación de Familiares y Personas con Autismo, donde actualmente estoy desarrollando mi trabajo. Por eso les convoco a la mesa sincrónica que se celebrará el próximo viernes 5 de marzo a las 5 de la tarde, en la que estaré a su disposición para responder a todas las preguntas que me quieran plantear. Podrán hacerlo en directo o bien de forma anticipada a través del correo electrónico que aparece en la pantalla. El título de mi conferencia, Hacia la mirada diferente del autismo, se debe a que voy a emplear este marco que se me ha brindado para iniciar la divulgación de una aportación profesional que desde hace tiempo vengo queriendo hacer al mundo del autismo. Se trata de una aportación con la que pretendo activar el cerebro de profesionales de diferentes disciplinas para intentar impulsar de esta forma los avances en el conocimiento que el autismo tanto necesita. Desde mi punto de vista, creo que en los últimos 20 años se ha avanzado muy poco en el autismo. Creo que desde que la figura de Ángel Rivière nos falta, el psicólogo e investigador español, que no solamente fue muy referente en autismo, sino una referencia a nivel mundial, hemos dejado de profundizar en el autismo desde dentro que la había iniciado. Por supuesto que se ha avanzado, de hecho, y sobre todo en el diagnóstico. Actualmente la tasa prácticamente se ha triplicado. Hemos comenzado a detectar a niñas que antes pasaban desapercibidas, a mujeres con autismo. Y afortunadamente la edad de diagnóstico también se ha rebajado, pero hemos avanzado en esto que yo llamo diagnóstico de etiqueta, pero muy poco en lo que hay detrás de esa etiqueta. Y pienso que ese tiene que ser el motivo por el que ya en el año 2021, en el siglo XXI que nos encontramos, seguimos sin contar con un procedimiento de intervención realmente eficaz para el autismo. La aportación que voy a hacer hoy aquí trata sobre lo que hay detrás de esa etiqueta. Trata sobre el trastorno nuclear del autismo. Más que una aportación, diría que son tres aportaciones interrelacionadas. La primera trata sobre la base neurofisiológica del autismo, la segunda sobre la detección temprana y la tercera sobre cómo hacer para minorar los efectos en el desarrollo. Aquí voy a hacer un esbozo de cada una de ellas, pero podrán encontrarlas en toda su extensión en lo que yo he llamado dos formatos de presentación. El libro de mi autoría sobre el cerebro autista, un procedimiento de actuación temprana para niños y niñas con mirada diferente, y la publicación que se ha hecho desde ADANSI del procedimiento y los resultados del proyecto Cómo mira tu bebé y que tienen a su disposición en su página web, en la página web de ADANSI. En el libro he recogido la fundamentación conceptual y la base neural del postulado que hoy aquí voy a presentar. Y podríamos decir que con el proyecto Cómo mira tu bebé hemos conseguido convertir al lenguaje matemático las palabras que el libro contiene. Paso a continuación a presentar mi primera aportación. Es muy posible que alguno de ustedes se haya planteado este interrogante: el por qué una psicóloga logopeda puede presentar un postulado sobre las bases neurofisiológicas del autismo. La respuesta está en que, a mi larga trayectoria en atención temprana, hay que sumarle una casi obsesión que he tenido desde hace mucho tiempo por conocer el porqué del autismo, por conocer qué es lo que ocurre en el cerebro de ese bebé que nace aparentemente sano, tan aparentemente sano que no hay ningún indicador biológico que indique lo contrario, pero que a medida que cumple meses comienza a presentar esas conductas extrañas, esos indicadores de alarma que van conformando poco a poco el cuadro de síntomas que conforman el trastorno autista. Siempre he tenido claro que la respuesta solo la iba a tener en el momento que se supiera, que pudiéramos conocer qué es lo que ocurre en el cerebro de ese otro bebé que nace con la misma apariencia, pero que a medida que cumple meses sí que presenta y sí que va presentando esas conductas comunicativas durante el primer año que tanto nos gusta observar a los adultos y que provocan comentarios como estos.
Mira, es que no hace falta, no hace falta hablarle, solo lo miras y ya se sonríe. Mira cómo conoce la voz del padre, mira cómo le busca. Hombre, ya sabe cómo se llama. Llámale desde esa esquina, ya verás cómo se gira para buscarte. Y unos meses más tarde, ¿sabes que ya sabe decir lo que quiere? Mira, empieza a hacer así unos ruiducos con la boca y se está así con la caruca esperando a ver si lo miras. Y en el momento que nota tus ojos en los tuyos, te los lleva hacia lo que quiere, te vuelve a mirar, te los lleva hacia lo que quiere. Y si no le haces mucho caso ya, hasta el otro día ya empezaba a extender un poco el brazo como queriendo señalar. Estas son las competencias comunicativas que adquieren los bebés en el primer año de vida, pero que no van a adquirir los bebés con un patrón de desarrollo autista. Buscando estas respuestas, es por lo que he sido una fiel seguidora de todas las publicaciones que se han venido haciendo desde la neurociencia sobre el funcionamiento cerebral, sobre cómo funciona nuestro cerebro, y es en ellas en las que baso mi postulado, que les voy a presentar. Postulo que la deficiente activación de una zona muy específica del cerebro, el surco temporal superior, va a provocar una deficiente activación del sistema espejo, y esto va a ser el desencadenante de la cadena de síntomas que conforman el trastorno autista. El primer indicador de alarma, el primer síntoma de esta disfunción, va a ser un patrón de mirada diferente, un patrón de máxima atención al objeto y ausencia de trayectorias de recogida de información social. Voy a presentarles ahora al sistema de neuronas espejo. Debemos a nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal conocer que nuestro tejido cerebral está compuesto por neuronas que se conectan entre sí. Ahora sabemos que esas neuronas se conectan formando redes neuronales con funciones específicas. Sería algo así como los diferentes circuitos eléctricos que tenemos en nuestras casas. Hay un pulsador que acciona la luz del techo, hay otro pulsador que acciona la luz de la lámpara del suelo. El sistema de neuronas espejo es una red neuronal. Es ese entramado de circuitos y conexiones que aparecen en la imagen, una imagen realizada por Sara Martínez. Su función específica, la función específica de esta red neuronal, es la de provocar en el cerebro lo que se ha llamado un fenómeno de resonancia, que nos dota de la capacidad de reproducir las secuencias de movimientos que con un fin concreto observamos realizar en otros. No tiene que ver con si podemos mover una mano, un pie, si podemos mover la lengua o los labios, sino si podemos moverla para reproducir las secuencias de movimientos que estamos observando. Las conexiones y circuitos específicamente implicadas en dotarnos de la capacidad de reproducir los movimientos son las conexiones que se establecen entre las zonas que aparecen coloreadas en amarillo y en tonos azulados en la pantalla. Son las conexiones que se establecen en las zonas que ahora sabemos que contienen neuronas espejo. Las neuronas descubiertas por Giacomo Rizzolatti y su equipo de investigación de Parma a finales del siglo XX, en la década de los 90. Son unas neuronas que se descubrieron primeramente en el cerebro de los monos y que luego fueron homologadas por técnicas de neuroimagen en el cerebro humano. Son unas neuronas diferentes de las que hasta entonces se conocían. Son unas neuronas especiales porque son a la vez sensitivas y motoras y además son polimodales. Y estas cualidades especiales son las que le dotan a este circuito de su función específica. El surco temporal superior es la puerta de entrada de información de los movimientos corpóreos o movimientos biológicos a los circuitos parietofrontales espejo. Y antes de terminar este apartado, les voy a dar una última información de gran importancia para el tema que nos ocupa. Las neuronas del surco temporal superior son tan altamente especializadas que hay un grupo de neuronas específicamente implicadas en dotarnos de la capacidad de leer el iris de los ojos de las personas, de dotarnos de la capacidad de mirar en la dirección que otro mira y también de dotarnos de la capacidad de mirar en la dirección que el dedo señala. Y hay otro grupo de neuronas específicamente especializadas en procesar las cualidades fonológicas del lenguaje humano. Son ellas las que nos dotan de la capacidad de descifrar la combinación de sonidos lingüísticos que conforman las palabras. Ha sido con toda esta información con la que yo he podido ir dando poco a poco respuesta a mis interrogantes. La respuesta a mi primer interrogante
al qué es lo que ocurre en el cerebro del bebé para que adquiera sus competencias comunicativas sería esta: que la activación temprana del surco temporal superior estaría altamente implicado en dotar al bebé de las competencias que comienzan a ser visibles a partir de los 6 meses, de las competencias que la imagen recoge, de las competencias de mirar en la dirección que el adulto mira y también de girarse hacia él cuando el adulto le habla. Además, puesto que el surco temporal superior es la puerta de entrada de información a los circuitos espejo, lo que esos circuitos harán con esta información será iniciar el trazado en el cerebro del bebé de los engramas neurales de estas secuencias motoras. Y una vez finalizada, habrán dotado al bebé de las competencias de reproducir esos movimientos observados, le habrán dotado al bebé de las competencias que esta imagen recoge, de las competencias de utilizar sus ojos para arrastrar a los del adulto y de la competencia de extender su brazo y su dedo índice para indicar al adulto lo que quiere, igual que el adulto ha hecho con él. En base a todo esto es por lo que afirmo que el sistema de neuronas espejo estaría altamente implicado en dotar a los bebés de la capacidad de atención conjunta, de esa capacidad que desde la psicología se viene planteando como la capacidad imprescindible para un adecuado desarrollo comunicativo y social. Contar con esta información me ha permitido dar respuesta a mi interrogante sobre el autismo. Sabíamos que los niños con autismo prefieren mirar a los objetos que a las personas, no se giran cuando les llaman por el nombre y tampoco hacen uso funcional de objetos. Ahora sabemos, con toda la información con la que contamos, que la disfunción del surco temporal superior y del sistema espejo parecen tener mucho que ver con ello. Los dos apartados de mi postulado han sido planteados por distintas líneas de investigación en neurociencia. Los estudios de neuroimagen que se están realizando con personas con diagnóstico de autismo han confirmado y han encontrado alteraciones morfológicas y funcionales en el surco temporal superior. Y otros estudios con técnicas de electroencefalografía han confirmado la falta de activación del sistema espejo en los niños con autismo. Al principio comenté que el primer indicador de esta disfunción va a ser un patrón de mirada diferente, un patrón de atención máxima al objeto. Sobre su detección es lo que trata mi segunda aportación. Esta segunda aportación ya no es un postulado, sino es una afirmación. Estamos muy cerca de poder contar con la primera prueba de cribado temprano de autismo. Con el proyecto Cómo mira tu bebé, que ahora les voy a presentar, hemos podido registrar y objetivar que el patrón de mirada diferente de mi postulado está presente desde edades tempranas en los bebés con riesgo de autismo. Y esto lo hemos hecho con la técnica de eye tracker y los vídeos estímulo que hemos diseñado para el proyecto. El proyecto Cómo mira tu bebé es un proyecto de detección y atención temprana de autismo que se viene desarrollando en ADANSI, la Asociación de Familiares y Personas con Autismo de Asturias, desde el año 2016 y que tengo el privilegio de dirigir. Es un proyecto financiado por la Fundación Trapote de Gijón y que cuenta con la colaboración del equipo de investigación de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, formado por los profesores Javier de Andrés, Martín González y Daniel Fernández Lavín. Contamos con el apoyo profesional de la doctora Suárez Fente y el doctor Fidalgo del Hospital Universitario de Luca. La firma de este proyecto se la debemos a nuestra directora técnica, Mónica Fernández Prada, y también a la actual presidenta de la Junta Directiva de la Asociación, Carmen de la Rosa. Para el desarrollo del proyecto cuento con la colaboración estrecha e imprescindible de Raquel Camero, además de logopeda del equipo técnico de ADANSI. Es una especialista en el manejo de la técnica del eye tracking. Ambas formamos el tándem que yo considero imprescindible para un proyecto de este tipo. No solo porque nos complementamos en nuestros conocimientos, sino porque las dos estamos plenamente convencidas de que vamos a conseguir nuestro objetivo. El resto del equipo participa en los programas de seguimiento preventivo y de intervención directa que complementan al proyecto. El dispositivo del eye tracker es esta pieza rectangular sobre la que se apoya la pantalla. Emite unos rayos infrarrojos, que es representado por esos puntos rojos, que van directos al iris de los ojos del observador, en este caso al iris de los ojos de los bebés, y vuelven a reflejarse en la pantalla. Por eso
pues es de esta forma como puedes reconocer en todo momento hacia qué partes de la pantalla está mirando el observador. Este dispositivo está unido a un PC normal, a un ordenador de mesa, pero que sí que tiene que contar con un software específico para la técnica. Este software nos va a permitir, en primer lugar, decir al dispositivo qué es lo que queremos registrar. Para ello, Raquel ha tenido que trazar en cada una de las escenas de cada uno de los vídeos estímulo que hemos utilizado lo que se llaman áreas de interés. Son esas zonas coloreadas que aparecen en la pantalla sobre la escena de vídeo y que definen al aparato sobre cuáles son las zonas sobre las que queremos recoger la información. El punto fuerte del eye tracker es que nos permite cuantificar, que nos permite registrar de cada una de estas áreas de interés unidades de medida. Las unidades de medida que nosotros hemos utilizado han sido número de fijación, es decir, el número de veces que los niños han fijado su mirada en cada área de interés, el tiempo de fijación, el tiempo que han empleado, que han mantenido los ojos sobre cada área de interés, y el tipo y número de trayectorias de mirada, de intercambios de mirada desde un área de interés a otra. Con esto ya estaríamos en disposición de poder iniciar la proyección de nuestros vídeos. Como puede verse en la imagen, la única colaboración que necesitamos de los bebés es que fijen su mirada en la pantalla. Los bebés podrán hacerlo bien sentados en la trona o bien en el regazo de sus padres. ¿Qué información nos aporta el eye tracker? Nos permite la visualización en tiempo real de las trayectorias de mirada que está realizando el niño. Esta es la información que Raquel ve en su pantalla. Y además, y este es su punto fuerte, es que nos permite cuantificarlo, que nos traduce en valores numéricos cada trayectoria de mirada. Les voy a presentar un ejemplo del diagnóstico diferencial que nos permite hacer el eye tracker. Les voy a presentar un corte de vídeo del momento de la valoración clínica de dos bebés de 9 meses de edad. Un bebé del grupo control, un bebé con desarrollo típico, y una bebé del grupo de riesgo. La niña del grupo de riesgo es una niña que cuenta con antecedentes familiares de tercer grado de consanguinidad y que su madre consulta porque ha comenzado a presentar unos movimientos extraños a la hora de dormirse, un movimiento de hiperextensión de un lado del cuerpo y también unos movimientos intensos con los brazos a la hora cuando está muy excitada, cuando algo le gusta mucho. Pero se trata de una niña risueña y que participa y disfruta en la interacción con el adulto. Vamos a ver primero el vídeo del niño del grupo control. Fíjense en sus ojos, en sus brazos y la conformación que toman sus dedos cuando, al final, después de que yo le acabo de presentar el manejo de una campana. Veamos el vídeo. Recoge información de la campana. Recoge información de mi cara. Se dirige a sus padres como diciendo, mira lo que esta me está enseñando. Y fíjense ahora en sus manos. Fíjense cómo su dedo coloca su dedo de la misma forma que yo le he mostrado. Bien, veamos ahora el vídeo de la niña del grupo de riesgo. Fíjense igualmente en sus ojos, fíjense en sus manos, en sus brazos y también en un momento final cuando yo le estoy haciendo los lobitos, cómo intenta, pero parece que no acaba de reproducir el movimiento. Provoco su mirada cuando le hago cambios melódicos y con los objetos. Y fíjense en este momento ahora con los lobitos. Ahora. Bien, no les tengo aquí para poder preguntarles qué es lo que opinan sobre el vídeo, pero les aseguro que en una valoración generalista esta niña es catalogada como un simple retraso motor. Pero veamos ahora la información que nos aporta el eye tracking.
Vamos a ver las trayectorias de mirada de los dos niños. Vamos a empezar por la mirada del niño control. En la pantalla van a ver que sobre el vídeo aparecen unos circulitos rojos que son los puntos de fijación y las líneas son las trayectorias de mirada de un punto a otro. Les dejo con el vídeo del niño del grupo control. Hola, hola, ¿estás ahí? Sí, estás ahí. Hola. Vemos que las trayectorias de mirada se centran en el área de los ojos. Siguen la trayectoria de los globos. Y nuevamente vuelven al área de los ojos cuando otra vez la cara de la mujer aparece en la pantalla. Veamos ahora el vídeo de la niña del grupo de riesgo. Hola, hola, ¿estás ahí? Sí. Las trayectorias de mirada ya muestran una preferencia por la zona de la boca, los pendientes. Hay un seguimiento un poco diferente de la trayectoria de los globos. Y vuelve al área de la boca. La visualización de estas trayectorias ya nos aporta una primera objetivación de dos patrones muy diferentes de mirada. Pero el criterio realmente objetivo será la cuantificación de estas trayectorias de mirada. Las dos filas superiores corresponden a los valores numéricos que definen las trayectorias de mirada que acabamos de visualizar. La fila con fondo azul son las puntuaciones del niño del grupo control y la fila con fondo fucsia recoge las puntuaciones de la niña del grupo de riesgo. La primera columna recoge el código que se les ha asignado a cada niño para preservar su privacidad. En la segunda se ha recogido la edad cronológica y las cuatro siguientes recogen las puntuaciones en las variables números de fijaciones en cada una de las áreas de interés, número de fijación en boca, globos, ojo y pendientes, y las cuatro últimas en la variable tiempo de fijación, expresada en segundos. Vamos a fijarnos en las columnas de número de fijación en ojos y número de fijación en globos. El valor 0 obtenido por la niña en el número de fijación en ojos frente al valor 12 obtenido por el niño y el valor 20 obtenido por la niña en el número de fijaciones en globos frente al valor de 5 obtenido por el niño, sería el modelo de los valores numéricos que identificarán un patrón de mirada de atención al objeto. Será la puntuación que indicará que estamos ante un bebé con indicadores de riesgo, ante un bebé con una posible disfunción del surco temporal superior. Los valores numéricos de las trayectorias de mirada registradas en las sesiones de seguimiento a los 12 y a los 18 meses muestran, como pueden ver, el mismo patrón. Hasta el momento hemos recogido valores, como les acabo de presentar, con 254 niños y niñas entre 3 y 36 meses de edad que hemos distribuido en tres grupos de muestra. 56 conforman el grupo control, 146 del grupo TEA y 52 niños y niñas bebés del grupo de riesgo familiar. Para nuestro primer análisis estadístico hemos contado con 74 sujetos del grupo TEA y 74 sujetos del grupo control. Este análisis ha sido realizado por nuestro equipo colaborador de la Universidad de Oviedo y les remito a la página web de ADANSI, donde podrán consultar los dos informes detallados que ellos han elaborado. Ellos también estarán presentes en la mesa sincrónica que se celebrará el próximo 5 de marzo, por lo que podrán plantearles todas las preguntas que deseen. Podrán hacerlo también en directo o de forma anticipada a través del correo electrónico que nuevamente aparece en la pantalla. Yo únicamente voy a presentar la conclusión final de sus resultados. En estos momentos estaríamos en condiciones de poder construir un modelo clasificador TEA-no-TEA, pero el margen de error aún sería muy alto. Podríamos clasificar con seguridad el 85% de los casos, pero esto significaría que de 10 casos podríamos diagnosticar 2 falsos positivos o un falso negativo. Necesitamos, por tanto, bajar el margen de error y para ello necesitamos un tamaño de muestra mayor. En este momento podemos afirmar que la Fundación Trapote
ha confirmado la renovación de su financiación durante 3 años más, así que es posible y confiamos en que podamos conseguirlo. La tercera aportación es también una afirmación, ya que es algo que estoy corroborando en la clínica. Afirmo que con la detección realmente temprana y que el eye tracker nos facilita, es posible provocar en el cerebro del bebé, por una vía diferente a la visual dañada, el trazado de los primeros engramas neuronales motores que son competencia del sistema de neuronas espejo. Con la detección temprana vamos a poder conseguir que el bebé adquiera en el momento crítico en que tienen que ser adquiridas las competencias que por sí solo no va a poder desarrollar. Sobre cómo hacerlo es sobre lo que trata el procedimiento de actuación que he esbozado en mi libro, en la segunda parte de mi libro, y que desarrollaré en una obra mayor. Por esto es por lo que he incluido el epígrafe preludio en el título. Se trata de un procedimiento basado en la provocación de movimiento intencional a través de la vía objeto, vía melódica y vía sensoriomotora que están conservadas. El proyecto Cómo mira tu bebé incluye un programa de seguimiento preventivo con todos los bebés examinados. Consiste en explicar a los padres en el mismo momento que se detecta el primer indicador de alarma cómo hacer para provocar movimiento intencional en sus bebés. Les he traído un corte de vídeo del momento en que estoy explicando a la madre de la niña que ya conocen, a la niña con riesgo, el cómo hacer para provocar la atención y la escucha y también la extensión de su brazo, cómo provocar movimiento disociado de esos brazos de forma intencional. Entonces, en lugar de toma, mira la bola, coge la bola. Vale, que ahí lo que está mirando, vale. Vale. Mira, es la bola. Es la bola. La bola. Es la bola. Vale. Mira el cubo. ¿Ves ahora cómo ya me miro aquí? ¡Uy, el cubo! Ya la espera, fíjate esa mano. Eso. En vez de quedar así, toma, coge, en vez de que coja ahí para que quede el brazo aquí. ¡Mira! ¡Uy, está aquí! A ver, ese es su brazo. ¡Ah, pero eres una pastora! Concluyo de la misma manera que inicié mi presentación. Mi propósito es provocar avances en el autismo. Tenemos que lograr parar los efectos que la disfunción del surco temporal superior provoca en el cerebro. Ahora sabemos que ello es posible, pero para que sea realidad necesitamos contar con una amplia red de apoyo, temprano. Seguiremos trabajando para conseguir una red específica de apoyo al bebé con cerebro autista. El doctor Ramachandran, el neurólogo de origen indio que desarrolla sus trabajos en la Universidad de California, en su libro Lo que el cerebro nos dice, hace un paralelismo entre la diabetes y el autismo. Él refiere cómo la diabetes en su momento era una enfermedad terrible, con un complejo cuadro de síntomas muy severo, pero que dejó de serlo desde el momento en que se supo que todo se debía a una insuficiencia de insulina. Él plantea que una actuación temprana sobre el sistema espejo podría traer estas mismas consecuencias al autismo. Yo estoy de acuerdo con él y mi objetivo es hacer desaparecer el trastorno autista, el conseguir hacer desaparecer el cuadro grave de síntomas del trastorno. Me gustaría conseguir que la generalidad fueran personas con cerebro autista, personas que presentan una disfunción del surco temporal superior, pero que cuando no cursan con una deficiencia intelectual añadida, con los apoyos adecuados pueden adquirir una vida autónoma y un desarrollo socioemocional adecuado. El sueño completo será lograr que desaparezca el término autista, ese término que tanta connotación negativa lleva. Mi sueño sería conseguir sustituirlo por el término de cerebro intelectualizado. Creo que este es el que mejor representa a las personas con mirada diferente. Les aseguro que por detrás de cada descubrimiento o avance que haya habido en la historia ha estado un cerebro intelectualizado. Me despido con esta imagen de Giacomo Rizzolatti en el 2011, cuando vino a recoger el Premio Príncipe de Asturias de Investigación y Ciencia y que compartió con Joseph Altman y con Arturo Álvarez Builla.
Algunos familiares y profesionales de Adansi tuvimos el privilegio de compartir con él un encuentro y 2 años más tarde de contar con su presencia en la inauguración del Centro de Oviedo de Adansi que lleva su nombre. Muchísimas gracias por su atención. Les espero en la mesa sincrónica que se celebrará el próximo viernes 5 de marzo a las 5 de la tarde.